Vamos a ver cómo estamos a nivel de país. Un reciente informe del MINSA nos ha reportado que más de 5.576 intentos han sido reportados entre el año 2020 al 2024. De hecho, la pandemia ha tenido también una situación que ha detonado. Ahora, en el tema de género, si bien es cierto, muchos de los intentos suicidas están en relación a varones, las mujeres no pasan desapercibidas y tienen mayor intento suicida, ¿no? Lo que cristaliza es que los varones sí ejecutan y las mujeres son las que lo intentan, pero también hay pérdidas en él. Dentro de la población indígena, todos sabemos por las noticias, hay una región en especial que ha tenido en los medios de comunicación una atención en particular, y es justamente nuestros pueblos originarios, quienes también son una población vulnerable. Es de manera preocupante que en el caso del pueblo Aguajún en Amazonas y el pueblo Cucama en Loreto, los intentos se hayan acentuado en los últimos años. Y es un estudio reportado por la UNICEF. También es importante mirar, nosotros a nivel de sector manejamos una data muy importante para poder afianzar la intervención de los servicios presupuestales, el famoso PPOR. Y la data que nos da el sistema CICB nos reporta que a agosto de este año 2025 se tiene un total de 11.629 casos de violencia en estudiantes, pero con la particularidad que estos en especial están en ámbitos rurales. Y nuestras escuelas, nuestros modelos y nuestros servicios están dentro de esta estadística. Ahora hay que tener presente que no siempre se reportan las situaciones de violencia. Si nos vamos a una información desagregada, la violencia presentada hace referencia de que 3.442 casos son de violencia sexual, 3.517 de violencia psicológica y 4.670 de violencia física. De estos, 1.302 representan casos propios de bullying o ciberbullying que se dan en las escuelas. De hecho, el último censo de epidemiología, prevención y control de enfermedades nos hacen referencia de que los últimos intentos de suicidio en las regiones como Amazonas están estrechamente vinculados a la violencia familiar, sexual y también de pareja. El incremento coincide con reportes que tenemos, que nos han sido compartidos por el MINSA porque nosotros no lo manejamos directamente, pero que a la par de ello también están unidas dentro de este tema de violencia otras situaciones de riesgo como el contagio del VIH, el virus del papiloma humano, entre otras enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, encantada de estar acá hoy compartiendo la mesa con mis compañeros y bueno, con todos ustedes, ¿no? Compartir algunas reflexiones en torno a este tema que es tan importante, ¿no?, de poder abordar dentro de las escuelas. Para pensar un poco en la prevención del suicidio, tenemos que partir de algunos aspectos, digamos, algunas consideraciones fundamentales, ¿no? El primero es poder entender que el suicidio lo que pretende es parar el sufrimiento. La persona que se suicida o lo intenta siente un profundo dolor o malestar psíquico que no le permite encontrar alternativas, ¿no?, para poder de salida o de solución. Un segundo aspecto que es importante considerar es la etapa de la vida en que se encuentran los estudiantes, ¿no? La adolescencia es una etapa en donde hay una vulnerabilidad para la conducta suicida, ¿no? ¿Por qué? Porque los chicos están pasando por una serie de situaciones, ¿no?, que les va a generar estrés, dolor, etc. Cambios de
de diferente tipo, ¿no? Sentimientos ambivalentes, intensos, retos, ¿no? Respecto a la identidad, a la autonomía, al proyecto de vida, ¿no? Todo ello genera una serie de sentimientos, tanto en ellos como en sus familias, ¿no? Que es importante considerar, ¿no? Desde las neurociencias, con todo el tema del estudio del cerebro, también se han ido encontrando explicaciones respecto a cómo los chicos entienden, ¿no? Todas estas y enfrentan todas estas situaciones de la vida, ¿no? Es importante en ese sentido el manejo del impulso, ¿no? Cómo se está dando, ¿no? Cómo hay también un alejamiento de las personas adultas, en donde ahora los pares son los más importantes, ¿no? Y donde los chicos, para ellos, un referente son los propios pares, ¿no? Todos esos aspectos son importantes de considerar. Entonces, debemos entender, ¿no? Que el suicidio es un fenómeno multidimensional y la segunda causa de muerte en los jóvenes. Es un problema de salud pública en la que van a intervenir diferentes factores, ¿no? Personales, familiares, socioculturales, socioeconómicos. En el caso de los pueblos originarios y de zonas rurales, estos aspectos socioculturales pueden tener algunas características que van a generar mayor vulnerabilidad social, ¿no? en los adolescentes. Es importante también considerar que es un problema público que está rodeado de estigma, de mitos, de creencias equivocadas, ¿no? Y que cada pérdida no solamente afecta al vínculo cercano, sino a muchas otras más personas, ¿no? Como decía también, la adolescencia es una etapa de vulnerabilidad frente al riesgo suicida. En los pueblos originarios puede haber mayor vulnerabilidad psicosocial debido a diferentes aspectos, ¿no? Exposición a discriminación, marginación, desarraigo familiar, territorial, pérdida de identidad, tradiciones culturales, acelerada modernización, quiebre cultural y cambio de patrones de vida tradicionales. ¿Cómo prevenir, ¿no? desde la escuela? Lamentablemente el suicidio es un problema que es cercano y de riesgo para nuestros niños, para nuestros estudiantes, por lo que es necesario hablar de ello, entenderlo, prevenirlo y afrontarlo, pero abordarlos desde una mirada integral, intercultural y territorial. Es importante que podamos abordar el suicidio, abordar la prevención del suicidio, desde un abordaje integral en donde las acciones dirigidas a este aspecto estén dentro de un marco, de una política institucional en el cual el cuidado, el bienestar sean como un aspecto importante y primordial de la escuela, donde las acciones se insertan en esta. Desde la convivencia, ¿no? intercultural, en la que hay una articulación entre la familia, la comunidad y la escuela, es importante ir generando acciones de prevención del suicidio. La escuela puede ser un espacio, ¿no? en donde podamos acercarnos de manera respetuosa, ¿no? a las familias, a la comunidad, conocer sus costumbres, sus tradiciones, sus dinámicas. Podemos en ese sentido ser promotores de un diálogo intercultural e intergeneracional que permite entender, analizar e integrar las características del contexto, del desarrollo de los estudiantes, de sus necesidades. Promover también una reflexión de manera crítica, histórica, de situaciones o prácticas que puedan generar riesgos para la conducta suicida. Acercarnos también a las familias y a la comunidad. También nos permite identificar factores de riesgo y factores protectores
que van a servir para poder elaborar estrategias de intervención en la escuela, ¿no? Dirigidas a la comunidad de la familia. En todo este marco, el rol del docente es muy importante, ¿no? Desde un vínculo afectivo, amable, genuino, respetuoso, que pueda reconocer y atender las necesidades socioemocionales de sus estudiantes, es un factor preventivo del suicidio muy importante. ¿Qué acciones se pueden realizar desde la escuela para prevenir el suicidio? Una primera acción, ¿no?, es promover un clima escolar protector. Es importante que las normas de convivencia que tomen en cuenta, ¿no?, las características de los pueblos originarios, de las zonas rurales, ¿no?, que de los saberes y de las prácticas, ¿no?, en concordancia con los modelos de servicio educativo que se están brindando. Otro segundo aspecto es el desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? La escuela, al ser un espacio en donde hay múltiples actividades grupales, no se puede generar en cualquier situación aprendizajes de habilidades socioemocionales, habilidades para vivir, autonomía, autoconocimiento, autorregulación, expresión de emociones, ¿no? Todas esas habilidades que son importantes para que los chicos y chicas puedan tener bienestar. Un tercer aspecto es el cuidado de la salud mental, ¿no? Que los chicos y chicas puedan identificar qué acciones les generan bienestar, qué conductas pueden ser de riesgo, ¿no? Cómo pueden ir favoreciendo su propio cuidado. Un cuarto aspecto es el fortalecimiento de los factores de protección. Desde favorecer espacios de integración social, desde poder como revisar con ellos la calidad de las relaciones que tienen con sus pares o con adultos, ¿no? Con sus docentes también, identificar sistemas de apoyo, elaborar proyectos de vida, ¿no? Que les permita tener como un norte, ¿no?, hacia dónde ir, como ir ordenando también sus propias decisiones. Otro aspecto que es importante dentro de este fortalecimiento de los factores protectores es trabajar con las familias, ¿no? Es bien importante poder enseñar, acompañar a las familias a que puedan ir entendiendo por qué los chicos se comportan de una manera o de otra, ¿no? A veces para las familias es muy difícil, para todos es muy difícil transitar por la etapa adolescente, ¿no? Sabemos desde la teoría qué es lo que va a pasar, pero es difícil en el día a día, ¿no? Esperamos que nuestros chicos sigan siendo obedientes, ¿no? Esperamos que que estén de buen humor siempre, ¿no? Y es sorpresivo, ¿no?, cuando un día están bien, el otro día están mal, ¿no? No entendemos como padres y madres, ¿no?, por qué la intensidad de las emociones, por qué una cosa que puede ser sin tanta importancia para nosotros, para ellos sí es importante, ¿no?, y que puede generar situaciones de riesgo, ¿no? ¿Por qué que uno piensa que deberían pensar más en tal consecuencia, no lo hacen, ¿no? Entonces, es importante también acompañar a las familias en poder entender qué es lo que está sucediendo con sus hijos e hijas, qué es lo que pueden esperar de ellos también. A veces las experiencias de vida son muy distintas a las de nuestros hijos e hijas, ¿no? No sé, pues, un papá que en su infancia no ha tenido para comer,
no entiende por qué, o le es muy difícil entender por qué su hijo deja la fruta que le compró de la mejor calidad posible, ¿no? Entonces, pero es una experiencia diferente, ¿no? Entonces, pero que nos genera un montón de emociones que es importante también acompañar, ¿no? Es importante también trabajar con las familias, cómo ayudamos a nuestros hijos a afrontar las situaciones, ¿no? A afrontar el sufrimiento, porque el sufrimiento va a ser es parte de la vida, ¿no? Familias que pueden ser modelos, padres, madres, familiares que pueden ser modelos de un afrontamiento adecuado frente a las situaciones. Los chicos van a estar más protegidos, ¿no? Van a tener más recursos para enfrentar las situaciones difíciles que se les puedan venir. Familias que pueden establecer una comunicación asertiva, que puedan validar las emociones de sus hijos, aunque a veces no las entiendan, también van a generar factores de protección en sus hijos. Otro aspecto es la educación y sensibilización frente al suicidio. Hablar del sufrimiento como algo que es parte de la vida, validar los sentimientos y cómo manejar estas situaciones son estrategias que es necesario hablar, enseñar. Hablar del suicidio lo previene, pero no hablarlo de cualquier manera. Es importante que tengamos en cuenta algunas consideraciones cuando hablemos del suicidio con nuestros estudiantes, ¿no? A veces podemos usar palabras, ¿no? que prolonguen una visión estigmatizadora del suicidio, ¿no? Y eso, en vez de ayudar, puede empeorar la situación. Entonces es importante tener mucho cuidado respecto a ello, ¿no? En ese sentido es bien importante poder revisar primero nuestras propias conceptualizaciones del suicidio, ¿no? Si lo consideramos, por ejemplo, que es una persona débil o cobarde o que no enfrenta la vida, eso lo vamos a transmitir, ¿no? Si consideramos que que solamente hay una causa de la situación, también lo vamos a transmitir, y sabemos que no es así, ¿no? Que hay muchas causas, ¿no? Que las causas pueden ser muy diferentes para cada quien, porque cada quien siente las cosas distinto. El sufrimiento para uno puede ser totalmente distinto para otro. En ese sentido es importante que los docentes cuenten, ¿no? con espacios donde puedan prepararse antes de tener actividades preventivas directas con los chicos, ¿no? Donde puedan dialogar sobre sus propias creencias, donde puedan recibir información, trabajar el tema, etc. Cuando hablemos de suicidio con los estudiantes, es importante también considerar no hablar de conductas de éxito o de fracaso, sino otra vez, ¿no? de entender el dolor, ¿no? que puede estar generando esta conducta. Por mucho tiempo el suicidio ha estado ligado a crimen, ¿no? A inmoralidad también incluso, ¿no? Hay países incluso en donde se sanciona, ¿no? el suicidio, ¿no? Y todo eso es importante de poder revisar en nuestras propias creencias para no transmitirlo, ¿no? a nuestros estudiantes. También respecto a ello, ¿no? Evitar poner como etiquetas a las personas. A veces hablamos de el depresivo, el impulsivo, el agresivo, ¿no?
y eso perpetúa también una estigmatización. La persona le puede impedir solicitar o acceder a servicios de ayuda, ¿no? Entonces es bien importante qué palabras usamos cuando hacemos diversas actividades de prevención, porque las palabras transmiten lo que pensamos, ¿no? Entonces es necesario poder revisar estos aspectos. Considerando que para los adolescentes ya puede haber un alejamiento de los adultos, es importante también poder ayudar a los chicos a que puedan identificar señales de alerta en los y las estudiantes, ¿no? Que permitan también ser y que ellos mismos puedan ser redes de apoyo para los otros estudiantes, ¿no? Ellos pueden darse cuenta de qué puede estar pasando, ¿no? Porque a veces para el adulto es muy difícil. Hay chicos que les es muy difícil mostrar lo que les está pasando, ¿no? Entonces los otros estudiantes pueden ser una ayuda importante, y en ese sentido es muy importante también favorecer la empatía. Nací a orillas del río Marañón, en la comunidad de Chipe, que es Chipecuzú, en una comunidad que fue identificada con la tasa más alta y más visible de suicidios de mujeres a bajón en nuestra historia. Tengo 2 tías jóvenes suicidadas, entonces desde esa historia les armé esto. Estaba preguntando a un sabio, quien es como la biblioteca viviente, es mi padre, para ir hacia el origen sobre este tema del suicidio, cómo era antes, en el tiempo de nuestros abuelos y abuelas. Me contaba que sí, el suicidio significaba pues debilidad, ¿no? Entonces, pero se daba mucho en momentos como pérdida de personas a quien amabas, muerte de un hijo, de un padre, madre, de un familiar a quien querías mucho, pareja. Las mujeres eran las más sensibles, entonces si esa mujer sufría mucho, toda la familia estaba allí para cuidarla. Entonces antes utilizábamos cinta para amarrarnos acá el tarash, el vestido. Entonces le quitaban la cinta, la canasta también lleva como un hilo para cargar, le quitaban el hilo, todo lo que podía significar un hilo con la que se podía ahorcar, porque se ahorcaban. Y si aún así las mujeres solían llevar el cabello largo, intentaban ahorcarse con su cabello, le cortaban el cabello. Pero la familia estaba allí atenta a cada episodio para protegerla. Entonces, y bueno, entonces investigué, y a raíz de desde pequeña pensaba qué fue lo que le pasó a mis tías, por qué pasó eso, y toda la vida me he preguntado. Entonces, cuando la querida Elsa me habló de este tema, dije, wow, está. Y en el estudio que hemos hecho también en violencia tenemos un capítulo de suicidio. Me pareció súper interesante hablar de este tema que es urgente. Entonces, titulé La conducta suicida en la nación ANS, que es la denominación propia, o Ahun, una mirada histórica, cultural y estructural. El suicidio en el pueblo ANS no es un fenómeno aislado ni nuevo. Es un espejo de las profundas heridas sociales, culturales y de género que han acompañado a mi pueblo desde la colonización hasta nuestros días. Hoy quiero llevarlos a un breve recorrido histórico para comprender cómo llegamos a estas cifras actuales y que
nos corresponde y qué nos corresponde hacer como sociedad. Entonces, investigando vi que las primeras alertas van desde el año 40. Una enfermera llamada Jane Grover del ILB, Instituto Lingüístico de Verano, durante sus recorridos en el Alto Marañón en los años 40 al 60, recogió testimonios de suicidios, los primeros que aparecen, ¿no? Entonces documentó relatos de viaje en el Alto Marañón en el 56 y suicidios a guarunas en el 73. Según estos registros, identificó 60 casos de suicidio, sobre todo de mujeres. En el 82 tenemos a Michael Brown, un antropólogo estadounidense que hizo su trabajo de campo en Alto Mayo, en la región San Martín, en mi región, entre los años 71 al 78. Publicó un artículo, La cara oscura del progreso, el suicidio entre los aguarunas del Alto Mayo. Esta publicación se hizo en el 82. Y fue un escándalo porque hay una tasa estimada de 180 a 218 suicidios por cada 100.000 habitantes por año, una de las más altas del mundo para ese periodo. Concluyó que el suicidio era un fenómeno reciente asociado a cambios culturales rápidos y tensiones en la escolarización y la colonización. Tenemos a Astrid Band, una antropóloga que estudió el parentesco, matrimonio y género en los Abajún entre el 94 y el 99. Resalta que el suicidio femenino se vincula con la violencia conyugal, poliginia y desigualdades estructurales de género. Aporta la mirada de género como categoría central para comprender el fenómeno del suicidio. En el 2012, UNICEF publica un estudio, se llamó Suicidio Adolescente en Pueblos Indígenas. 3 estudios de caso. Incluye el río Cenepa en Condorcanqui como caso Abajún. Documenta que los adolescentes, especialmente mujeres de 14 a 17 años, son los más afectados. Los factores principales identificados fueron la violencia familiar, abusos escolares, embarazos no deseados, humillación pública, rupturas amorosas. Identifica la transmisión intergeneracional de la suicidalidad como patrón cultural de riesgo. Entre el 97 al 2019 tenemos un estudio independiente del antropólogo Willy Guevara, que en vida fue Willy Guevara, que realizó la investigación en Chipecuzú, en mi comunidad, y luego eso se extendió a más de 300 comunidades abajo. A fines de los 90 se reportó una epidemia de intentos de suicidio de mujeres jóvenes. Concluye que el suicidio femenino bajún no es deseo de morir, sino un recurso cultural para protestar, sancionar y confrontar la violencia patriarcal. El acto es público frente al agresor y la comunidad se moviliza para salvar a la mujer. Su libro, La muerte como recurso, violencia y género en la cultura bajún, publicado en 2019, sistematiza estas investigaciones. En el del 2015 al 2023 tenemos estudios como recientes que hablan sobre impunidad y violencia estructural. Un estudio de Van también aquí, y ahí podemos considerar el libro que publicamos, de Lazo, Arredondo y Atamaín. Resalta la centralidad de la violencia sexual y de género como detonante. La impunidad estatal y la ausencia de justicia se consolidan como factores estructurales. Un dato más reciente, un informe periodístico de Sonia Sullón reveló que en Condorcanqui 123 profesores están denunciados por abuso sexual.
y solo en un año 9 niñas se suicidaron después de sufrir violencia sexual. El suicidio se convierte en evidencia de la violencia sistemática, naturalizada e impune. Detrás de cada número hay un rostro, un nombre, una historia. En 1978, una adolescente que llamaremos Yampan, de 16 años, de la comunidad de Chipe, vio frustrado su deseo de estudiar y trabajar. Ante el control de la familia, tomó Barbasco y murió. En 2021, una niña que llamaremos Yapit, de 15 años, sufrió abusos sexuales de su padrastro en la comunidad de Río Soritor, comunidad donde actualmente vivo. Sin apoyo familiar, decidió quitarse la vida tomando lejía. En 2024, en Condorcanqui, una niña bajún de 13 años, tras denunciar a sus profesores, ingirió lejía y murió. Fue una de las 9 niñas que se suicidaron este año en la provincia. El suicidio adolescente y de mujeres en mi nación no es cultural en sí mismo. Es el resultado de factores estructurales: violencia de género y sexual, impunidad, falta de escucha en la familia y ausencia del Estado en la Amazonía. Es un acto de desesperación, pero también un grito de protesta contra un sistema que no protege a sus jóvenes y mujeres. En el libro Violencia sexual en el mundo abajún, que lo publicó este ministerio, escribimos el capítulo, como les comentaba, identificamos los factores principales. Entre ellas está violencia sexual sistemática, ejercida en el hogar, en la escuela y en espacios comunitarios, impunidad y silencio, agresores sin sanción, denuncias que no prosperan, ausencia del Estado, control y humillación, restricciones familiares, chismes, vergüenza pública, discriminación. Patrones culturales aprendidos. El suicidio se convierte en un recurso conocido por adolescentes para protestar o escapar del dolor. Los testimonios que se han recogido demuestran que el suicidio suele aparecer después de episodios de abuso sexual no atendido y en contextos de desesperanza y abandono familiar. Se visibiliza el vínculo directo entre violencia sexual, trauma, falta de apoyo, suicidio. ¿Qué podríamos hacer desde la comunidad educativa? Habría que escuchar sin juzgar. Es muy importante. Romper los mitos, muchos de los mitos que mencionaba la colega anterior. Acompañar con respeto. Y sobre todo reconocer que la prevención no puede quedarse en cifras. Requiere visibilizar historias, atender estas violencias estructurales y construir redes de cuidado culturalmente sensibles. Yampan, Yapit y la niña de Condorcanqui ya no están. Pero si unimos sus historias, escuchamos una sola voz. Un grito de mujeres de mi nación en contra de la violencia y la impunidad. El suicidio adolescente de mujeres y de adolescentes en mi nación no es un destino cultural, es un acto de desesperación y de protesta frente a un sistema que falló. Hoy esas voces nos llaman a la acción, a escuchar sin juzgar, a romper el silencio,
a proteger la vida, porque cada vida salvada abre un nuevo camino para mi pueblo, para muchos pueblos. Va a estar difícil hablar después de lo que hemos escuchado, ¿no? Me parece. Soy papá de 3 niñas y un varón, entonces todo lo que toca a las mujeres me toca a mí, ¿no? Soy antropólogo, soy cusqueño, enseño quechua y he producido 3 materiales relacionados con la salud mental, porque los antropólogos, como su nombre indica, ¿no?, nos preocupamos del hombre en sociedad. Y un tema importante es la salud mental como parte diríamos, de lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que somos, ¿no? Entonces mi ponencia va a ir enfocada desde mi experiencia y desde esos 3 trabajos que he hecho. Uno que se llama Educa no pegues, es un trabajito que me inspiró una gran psicoterapeuta polaca que les recomiendo sobre todo a ustedes que trabajan educación, que se llama Alice Miller. Ella tiene 8 publicaciones, todas dedicadas a la primera infancia, de 0 a 5 años. Ella dice que la base de la persona, la estructura mental de una persona, la sanidad de una persona, se cuaja entre 0 y 5 años. ¿Cuáles son esos pilares de la construcción de la persona? Haber recibido amor, haber recibido respeto, haber recibido protección y desarrollar la capacidad de comunicarse. Esto me llevó a hacer un pequeño libro, leí 4 de sus 8 libros. Ella tiene un libro fundamental, yo creo que para todos los educadores del Perú, que se llama Por tu propio bien. Esta obra desmonta todo el sistema violento de la educación prusiana. Ella es polaca, se formó en Suiza, pero se desarrolló en Alemania. Y ella descubrió que la educación alemana y las bases de la educación alemana eran destructoras de la persona, del yo, de la base de un ser humano. Y que había un divorcio entre lo que tú eres y lo que te enseñan que debe ser y lo que te exige la sociedad. Y esa parte de la violencia que nos explica nuestra amiga Aguajún, que he tenido la suerte de, cuando yo era muchacho, estuve 2 meses construyendo escuelas en Imacita y hasta adentro, hasta Pongo Sasa. Y tuve la suerte de convivir 2 meses con una etnia que para mí fue una de las experiencias más fuertes, interculturales. Yo soy más andino, pero convivir con aguajuns me hizo ver el mundo de otra manera, ¿no? El Perú en eso, pues somos un país que si no somos interculturales no podemos ser país. Y gran parte de nuestra identidad y nuestros problemas se debe a eso, que no acabamos de convencernos de que somos interculturales y que debemos respetarnos, debemos valorarnos, debemos conocernos, escucharnos y no polarizarnos, no dogmatizar, no cerrarnos en nuestras creencias, en nuestros presupuestos. Felizmente el mundo está cambiando tan rápido y tan radicalmente que nada es seguro. Lo más seguro es la inseguridad. Y hay que acostumbrarnos a eso. Y de ahí la importancia de revisar nuestras bases, ¿no? Las bases de nuestra cultura, de nuestra manera de educarnos, etc. Después he leído bastantes cosas de Edgar Morin. Ustedes conocen a Edgar Morin, es otro gran filósofo que tiene un libro que la Derrama Magisterial lo publicó, que lo recomiendo. Es un pequeño libro que se llama Las 4 dimensiones de la educación del futuro.
las siete bases de la educación del futuro, donde plantea, él dice que la educación actual, nuestro sistema educativo, ni siquiera nos forma para hoy, sino nos forma para el pasado. Entonces, estamos pues en una situación sumamente interesante, sumamente retadora, pero importantísima. Quiero continuar con Alice Miller. Publiqué después otro trabajo que se llama "Y si fuera tu hijo". Yo fui director de un colegio acá en Jicamarca, donde vi y conocí a un niño y una niña que se quiso suicidar tomándose 30 pastillas de Valium. Se malogró el estómago la pobre criatura y quedó mal, ¿no? Con todos los traumas que trae el sobrevivir al intento, que es a veces más grave que morirse. Porque la estigmatización, la culpa que se echan los padres, porque cuando alguien se suicida en una familia, lo que dicen los estudios es que hay un sentido de culpa gravísimo. ¿En qué hemos fallado y qué no hemos hecho para salvar una vida? Otro niño se cortó las venas porque era un niño con cierta discapacidad y sufría mucho de violencia de parte del padre porque no rendía en el colegio, ¿no? Entonces, permanentemente estaba triste y un día, pues, en la calle, agarró una gilet y se abrió las venas. Gracias a Dios que lo salvaron, pero también quedó mal, ¿no? En un colegio que estaba a nuestro lado, cerca al colegio donde yo trabajaba, se suicidaron 2 niñas en los baños de un colegio y otra en su casa se ahorcó. Esta última, yo fui a ver a la familia, acompañé al velorio y me chocó muchísimo y lo puse, el relato lo puse escondiéndolo, ¿no? Porque hay que respetarlas, pero a la vez salvar el mensaje, que es importantísimo. Cuanto más conozcamos los casos, mejores soluciones tendremos, porque cerrar los ojos nunca es bueno. Hay que entenderlos, tratar de encontrarles soluciones a los problemas. Esta niña se suicida porque sus abuelos se van a Chile, sus padres se separan y como antecedente social, el lote donde vivían, que era al lado de un basurero, tenían el miedo de que los desalojen. Esas 3 cosas juntos, más bullying en el colegio por ser una cholita, como decimos, ¿no? Por mirarla pues una serranita, los demás la empiezan a hacerle bullying y esta chiquita, cuando ya los abuelos viajan a Chile, agarra una soga de las que usaba su padre como albañil y se ahorca. Entonces eso me llevó, junto con mi esposa, a hacer este pequeño libro de prevención que se llama "Y si fuera tu hijo", Manual de Prevención del Suicidio Adolescente, donde yo no soy especialista, yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo, pero me he ido metiendo en ese campo porque veo que la cultura, la lengua, es importantísima para la educación. Y yo hago una denuncia, diríamos así, pública, ¿no? Que en este país estamos de cabeza, como diría Guamán Poma de Ayala. Aprendemos inglés, aprendemos alemán, italiano y no aprendemos quechua. ¿Cómo es posible? 500 años y hasta el día de hoy no hay un periódico en quechua. No entiendo. Yo estoy promoviendo ahora un periódico, más que un periódico, es un colectivo donde nos empezamos a escribir en quechua, aunque sea equivocándonos, cometiendo errores, ¿no? Pero empezando a decir, tenemos derecho a hablar nuestra lengua, tenemos derecho a que nos entiendan en nuestra lengua. Y justamente el suicidio, yo digo, para tratar
a un quechua hablante, o a un aymara, o a un aguajún, que no le hables en su lengua, es un abuso, es una falta de respeto, es una falta de derechos. Por eso el suicidio no solo es un problema mental, es un problema de derechos, es un problema legal, es un problema de dignidad también. Y el suicidio para mí es una de las expresiones más duras de una sociedad que no hemos hecho posible humana, ¿no? El suicidio es una muestra de la crisis que tenemos. ¿Cómo es posible que un niño que está empezando la vida a los 11, 12 años busque la muerte? En el prólogo de este trabajo, el psiquiatra que me hizo el prólogo pone una frase que me impresionó. Dice así: cuando un niño decide tirarse a las ruedas de un carro o tirarse al río, como lo hacen en mi tierra, en el Cusco, tuve una vez que intervenir en un pueblito donde se suicidaron en un colegio 7 chiquillos, en un pueblito chiquito, en un pueblo mestizo. 7 adolescentes de un colegio se tiraron al río, se tomaban paratión, venenos para los cultivos, ¿no? Estos son, dice este amigo que me hizo el prólogo, dice: cuando un niño decide hacer eso, es lo último que hace, porque ya llegó muerto, está muerto por dentro. Está muerto por dentro. Ese yo no tiene vida. Pero ¿por qué? La pregunta es esa: ¿por qué ha muerto ese niño interiormente que decide? Ya lo último es el hecho de quitarse la vida, pero por dentro está muerto. Yo pienso que tiene que ver, es multicausal, lo hemos dicho, pero yo reivindico mucho la importancia de la lengua. Martin Heidegger, el filósofo alemán, dice que el ser habita en la palabra. El ser habita en la palabra. Eres lo que tú hablas, sientes en tu lengua. De ahí la importancia, pues, de mediar en todos los tratamientos y todos los acercamientos que hagamos a este problema, incorporar la cultura, como nos ha expresado nuestra amiga Aguajún, la lengua y todos los factores de riesgo que hay. Yo, en mi experiencia de haber convivido casi 30 años en comunidades campesinas, esta experiencia de trabajar en colegios y estudiar, una de las causas principales del suicidio está vinculado al abuso sexual, a la negativa de la madre por denunciar al acusador porque es su pareja o es su conviviente, y a la incapacidad de las madres de aceptar que su pareja está agrediendo a su niña, y más bien las culpabilizan. Les dice: tú eres la que estás tentando, tú eres la provocadora, tú eres... O sea, eso de mi experiencia es una de los detonantes principales del suicidio. Todo el mundo sexual, yo creo que hay que revisarlo también nosotros, los mayores, ¿no? Lo más lindo que existe en el mundo y de un país, me parece a mí, son los niños y nuestros jóvenes. Ellos son el futuro, son el presente, pero es el futuro el que viene. Ellos van a ser esta sociedad. Y si nosotros no les damos amor, como dice Alice Miller, no los respetamos en todo sentido, no los protegemos y no nos comunicamos con ellos, difícil que encuentren sentido a este mundo. Dice que las futuras generaciones van a ser de aquellos que les den razones de esperanza, razones verdaderas de esperanza, ¿no? Nosotros como adultos, como docentes, como padres de familia, como políticos, como religiosos, la dimensión religiosa no la he tocado, yo creo que es importantísima.
y hay que tenerla en cuenta. Fíjense lo que está pasando en Arequipa, no sé si ustedes se han enterado un poquito en Arequipa. El gobierno regional está promoviendo la educación sexual y un sector de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas se está oponiendo a eso, con el tema de con mis hijos no te metas, con que eso va a provocar más diversión y libertinaje entre los jóvenes. Yo creo que esas posiciones así son fatales, sinceramente. Y yo creo que la educación, nosotros los adultos, y si pertenecemos a iglesias que tienen el valor de pensar y de repensar y de revisar sus posiciones, debemos ayudar a hacerlo para que no empeoremos la situación. Mientras no se haga eso, los suicidios van a continuar y el aumento de suicidios es grave, ¿no? Es gravísimo, y por eso no solo tenemos que tener enfoques psicológicos, culturales, lingüísticos, pedagógicos, sino todo lo que sea posible para entender el problema y plantear soluciones verdaderas, auténticas y viables. Voy a hacer las 3 preguntas y a quién ha sido dirigida. La primera es para Yanua. Desde tu experiencia como comunicadora, ¿qué papel cumplen los medios y los discursos culturales en la prevención del suicidio, especialmente en los contextos comunitarios? Para José Carlos, ¿usted cree que la soledad conlleve al suicidio? Y esta para Giselle. Generalmente se habla del manejo de emociones. ¿No creen que sería bueno buscar mecanismos respecto al manejo de los sentimientos? La comunicación, cómo comunicamos, cómo decimos las cosas, cómo llegamos a los niños y a las niñas, a los jóvenes de nuestras comunidades, es primordial. Estábamos haciendo, para hacer un comparativo ayer, en un estudio de VIH, y decíamos que es hay términos muy médicos que no se entienden cuando lo llevas a la comunidad. Entonces, y veíamos cómo se hace entender por qué las personas no quieren llevar el tratamiento. Muchos en las comunidades dicen es brujería, ¿no? Entonces, pero cómo le hacemos entender. Y ahí veíamos lo importante, cómo se han hecho estudios de VIH y estudios en diversas áreas, pero el factor comunicacional se ha dejado de lado. No, o si contratan un servicio de comunicación es como que muy, el público, es como que más institucional, más para las financieras, más para público especializado, pero se han puesto a pensar cómo hacer para que el público objetivo, que es la comunidad, entienda, y no había ninguna organización había hecho ese tipo de trabajo, y tampoco habían dado el financiamiento para que se haga ese tipo, una comunicación especializada hacia el público objetivo. Entonces, pero encontramos a un compañero, a Jun, que lo explicaba tan bien, y nos dejó súper sorprendidos. Nos decía, por ejemplo, que tienes una chacra y en la chacra hay mala hierba. La mala hierba, si no la limpias, aumenta, ¿cierto? Entonces, para hablar de la carga viral, por ejemplo, o sea, y eso era tan entendible en asamblea, la gente lo entendía, era más claro. Entonces, si limpias esas malas hierbas, tienes la chacra limpia, las yucas y los plátanos dan buenos frutos, ¿no? Entonces,
y era súper. En ese sentido yo pienso el tema del suicidio. Alguna vez estos estudios que se han hecho, para comenzar, se habrá llevado a la comunidad, y a lo largo de la historia vemos que entran tantos estudios académicos que nunca vuelven a la comunidad. Uno. Y en estos tiempos siempre pedimos que si hacen un estudio, que regrese a la comunidad. Y de estos datos yo lo escuché suelto, y cuando me puse a investigar recién vi los datos, pero nunca en la comunidad llevaron a socializar, hasta donde sé, estos datos. Yo le preguntaba a mi madre, a mi padre, mi madre es de Chipre, y nunca se escuchó. Pero sí, había muchos suicidios y siempre se preguntaban qué pasaba. Y algunos dijeron, bueno, Chipre es una comunidad maldita, hay brujería y un montón, porque no había cómo explicarlo. Entonces, en ese contexto, hablarlo es importante, y que sea pues también en su idioma, como lo decía aquí mi colega, comunicar en su idioma, en idioma majún en este caso, es importante. Muchos de los contenidos que se han compartido son en español, y si es que hay traducciones, a veces no son validadas, porque cuando van al territorio no se entiende, ¿no? Entonces, y la comunidad no lo toma con la seriedad, porque se ríen, ¿no? ¿Qué es esto? Y que no se entiende. Entonces hay que tomar con la seriedad que corresponde, y buscar mecanismos de que esto, si bien es cierto, como lo decía al inicio, ¿no? Sí existía suicidios cuando un ser cercano se iba, entonces, pero la familia protegía, ¿no? Y estaba atenta. Entonces, pero ahora con el paso del tiempo las estructuras sociales han sido quebradas, ¿no? Toda esta carga histórica, el colonialismo, como se mencionó en la presentación, es hora de abordar. No he visto recientemente como que estudios y acciones concretas frente a esto. Entonces, como que son estudios a lo largo de la historia que ya hace tiempos, en nuestro estudio de violencia sexual lo hicimos, pero no es el enfoque central, ¿no? Sino un capítulo del libro. Entonces es importante retomar, porque el suicidio ha aumentado en mi comunidad. O sea, ahorita, si bien es cierto, en la presentación vimos que la mayoría de los datos eran de mujeres suicidándose o intentando suicidarse, pero actualmente hay varones suicidándose, se disparan con escopeta. En mi comunidad un adolescente se disparó con escopeta y murió, tenía como 16 años si mal no recuerdo, y eso fue hace poco. Y personas cercanas, conocidas, varones, adultos, inclusive cuarentones, toman lejía, barbasco. Entonces está aumentando y es crítico y importante trabajarlo. Sí. Muchas gracias. La pregunta es si la soledad, ¿no? Sí, y los estudios que he leído, porque no he leído mucho tampoco, ¿no? Pero sí llevo años preocupado del tema, dicen que el suicidio está vinculado a la depresión profunda. Pero yo, de lo que voy entendiendo y de mi experiencia, es que la depresión es como más un síntoma, me parece a mí. La causa de la depresión es la que hay que analizar, y la depresión profunda está vinculada a problemas psiquiátricos, ¿no? A problemas más graves, diríamos, ¿no? En ese sentido, un signo de alguien que quiere entrar en el camino del suicidio normalmente se aísla. Hay
comportamiento de soledad, de no querer comunicar sus problemas como lo ha expresado la señora Gisela, ¿no? Hay cambios de conducta repentinos, hay expresión también de deseo de quitarse la vida, y en ese sentido los colegios, me parece a mí, el docente tiene que estar muy atento a eso. Y mi librito ese Si fuera tu hijo, hay una serie de recomendaciones para los profesores y de signos, diríamos, de atención para estar más alerta, ¿no? Y también preparar a los padres. El problema de muchos padres es que no están, ahí hay un problema social grave, que los hijos están preocupados en el celular, están vinculados a sus pares, a sus grupos. Entonces los problemas, los papás están preocupados por la sobrevivencia. También yo descubrí ahí en Jicamarca una cosa grave que no se ha estudiado, la relación entre época del terrorismo y los suicidios. Porque la mayoría de las familias que iban a este colegio eran de zonas que habían migrado de zonas donde habían sufrido mucha violencia, desaparición de personas, tortura, migración forzada interna, lo que hemos vivido, pues, ¿no? Y pienso yo, esa relación entre una época tan grave de violencia con la violencia que se continúa, eso aumenta, me parece, los riesgos para el suicidio, y los profesores a veces no son conscientes de eso, no hay suficiente sensibilidad, también se sienten desconcertados porque los problemas mentales, si uno como padre no sabe qué hacer, a veces ni en lo físico, cuando hay enfermedades, ¿no? El suicidio me parece a mí que es un tema difícil, y por eso habría que fortalecer en los colegios equipos para capacitarse, estudiar más y hacer terapias de grupo. Yo pienso también, hay un libro de Alice Miller precioso que se llama La llave perdida. Este libro desarrolla el arte y la sanidad mental. En una línea de prevención, yo creo que en Perú tenemos tanta riqueza en arte que por allí podríamos canalizar y hacer crecer a nuestros niños, mucho más de lo que se hace. Se hace algo, pero muchísimo más para fortalecer su autoestima, su libertad, porque el arte es libertad, es creatividad, es autenticidad. En el arte no se engaña, eres tú el que canta, eres tú el que baila, eres tú el que pinta, eres tú el que narra, tú eres el que bordas, tejes, todo lo que entre los aguajuns y nuestras culturas hay. En esa dimensión yo creo que en línea de prevención hay que hacer, y lo más rápido que podamos. Gracias. La pregunta era respecto al manejo de las emociones y manejo de sentimientos, ¿no? Claro, las emociones es la respuesta más automática, ¿no?, frente a alguna situación, ¿no? Es lo que sentimos primero, ¿no? Y los sentimientos es ya la interpretación consciente de las emociones, ¿no? Entonces, en ambos sentidos hay que trabajar con los chicos, ¿no? ¿Qué es lo primero que sienten? ¿Cómo se van? ¿Qué asocian? ¿Qué pensamientos asocian respecto a esa primera emoción, ¿no? Para poder con ellos ir trabajando en diferentes situaciones, ¿no? Algunas personas van a tener mayor posibilidad de controlar algunas cosas, otras no, ¿no? Son como más intensas, ¿no? Es como, no sé, pues, frente a un sismo, ¿no? Hay personas que se han entrenado y saben cómo va el sismo, saben toda la ruta, etcétera. Llega el sismo, igual corren, ¿no? Y hay otras que no, que sí, ¿no? Tienen otra forma de afrontarlo, etcétera. Entonces no quiere decir que no sirva, sí sirve,
pero cada quien tiene maneras diferentes de actuar también, ¿no? Dependiendo de cómo son. Entonces todos esos aspectos son importantes de trabajar con los chicos, también frente a situaciones que les generan sufrimiento. Muchas gracias, Giselle, y gracias a los tres. Yo voy a hacer solo una pregunta más porque no nos queda más tiempo. Y va dirigida así a los tres un poco para materia de resumen también. ¿Qué estrategias se pueden hacer desde la escuela y la comunidad para contrarrestar este estigma que existe ante el suicidio, las personas que se suicidan, pero también a quienes deciden buscar ayuda? Creo que una estrategia imprescindible, ¿no?, es cómo desde la escuela se puede validar los sentimientos, ¿no?, de los estudiantes, ¿no? A pesar de que puedan desde una mirada adulta no ser tan importantes, ¿no?, algunas cosas, ¿no?, es importante para este chico, para esta chica. Entonces es importante que se le dé ese valor, ¿no? Para que ellos y ellas puedan sentir que la escuela es un espacio confiable, es un espacio en donde pueden expresar, ¿no?, que pueden comunicar cómo se sienten y pueden buscar ayuda cuando lo necesiten. Con la familia y con la comunidad también es importante. Creo que primero poder acercarse de una manera respetuosa, ¿no? A veces prejuzgamos, ¿no? No sabemos qué es lo que está pasando y siempre hay una tensión, ¿no?, entre la familia y la escuela, ¿no? La escuela siempre juzga a los papás y los papás a la escuela, ¿no? Entonces es difícil encontrar una armonía ahí, ¿no? Entonces es importante que desde la escuela haya una apertura, ¿no?, a primero entender qué es lo que está pasando, ¿no?, y sobre eso recién poder plantear algunas estrategias, ¿no? Muchos papás no necesariamente pueden ejercer acciones de violencia, pero no necesariamente sienten que lo están haciendo. Entonces es importante acercarnos, ¿no? No para validar, pero sí para poder entender y buscar alternativas, ¿no? Y también desde la comunidad, ¿no? Es importante ver cómo los factores de protección y los factores de riesgo que están ahí, ¿no?, y ver cómo nos podemos articular con todos ellos, ¿no? ¿Cómo podemos confrontar? A ver, yo adoro y hasta ahora recuerdo los relatos ancestrales que mi padre, mi abuela, mis abuelos, mi mamá me contaban al dormir o al momento de sacar los piojitos. Entonces es una herramienta poderosa los relatos ancestrales para comunicar historias de fuerza, de resiliencia, desde la comunidad, ¿no? Y a través de esos relatos o historias recientes contar como que referentes. Una de las historias de fuerza que me cuenta mi abuelo, mi abuela, es la historia de una mujer Waimaku visionaria, por ejemplo, que se sobrepuso al asesinato de su esposo y vengó la muerte de su esposo, por ejemplo, ¿no? Entonces me hace sentir a la mujer también visionaria, ¿no? Porque siempre se habla como que de hombres Waimaku, visionarios, pero la comunicación respecto también a la mujer, que puede ser visionaria, no se muestra mucho en los libros que son escritos por los de afuera, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, a mí me llena de fuerza, me hace pensar en grande, sentir que también yo soy poderosa, y las mujeres tenemos un agenciamiento muy fuerte que son los anen, ¿no?, los cantos ancestrales que canalizan fuerza, energía,
Entonces era una de nuestro agenciamiento, que también se está perdiendo mucho casi. Ya no hay muchas sabias que tienen la fuerza para transmitirla, pero por ejemplo ese tipo de conocimientos que son agencias propias, ¿no? También incluir en las currículas, ¿no? Hablando en el tema de educación, y que sea pues comunicado en nuestro idioma, ¿no? Comunicar en nuestro idioma crea esa conexión, esa cercanía. No es lo mismo hablar en Apache Chichamel, Apache, que es el español, a comunicar en tu idioma es muy distinto. La barrera es enorme, entonces siempre tendría que ser en nuestro idioma, ¿no? Y en cuanto a la educación, por ejemplo, hablar tempranamente de esto, del tema de suicidios. Yo no recuerdo que me hayan hablado del tema de suicidios en la escuela. Y cuando he hecho la tarea de mis hijas tampoco he visto esas temáticas. Entonces es importante incluirla y con un lenguaje que no estigmatice, ¿no? Porque se hablan locos y esas cosas, ¿no? Entonces habría que poner en la currícula también, hacer una currícula inclusiva, ¿no? Y con historias de resiliencia, por ejemplo, y que sean interculturales, ¿no? Eso. Gracias. Yo señalaría dos cosas que en el Perú nos hacen falta. Invertir más en investigación. Ustedes saben que el presupuesto para investigación no llega ni al 1%. Entonces, eso es algo gravísimo para un país. Que no invertamos, estamos siempre aprendiendo de los demás, que está bien, abiertos a todas las culturas, que está muy bien, pero primero tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos. Dice un refrán africano muy bonito, dice: cuando no sepas a dónde ir, por lo menos debes saber de dónde vienes. Entonces, en esa línea hace falta inversión mayor en investigación. Investigación en todos los campos. Segunda cosa, en los colegios me parece a mí que hace falta no sé si sería un equipo o una persona. Yo hice esa labor en este colegio. En el colegio había un director oficial, porque yo no tengo título de director, entonces no podía ser director. Pero yo era el director que me preocupaba de visitar las casas de nuestros alumnos. Entonces yo iba a la casa y me enteraba cómo vivían. Solo así entonces entiendes el problema del niño, la incomunicación del niño, el hambre del niño, la soledad del niño. Porque el colegio era un espacio privilegiado porque teníamos canchas, teníamos todo, era muy querido y casi la mayoría de los chiquillos no se querían ir a sus casas, preferían estar en el colegio porque se sentían seguros, había orden más o menos, teníamos limpieza, los baños funcionaban. Ese barrio, Jicamarca, hace apenas 6 años tiene luz pública, recién. Imagínense, tiene como 30 o 40 años ese barrio y no están regularizados los terrenos, no hay desagües, no hay agua, etc. Entonces, este tema de articular escuela o institución educativa y familias es clave. Eso no solo en las ciudades, sino en el campo también. Arguedas decía esto, y con esto termino. La escuela ha entrado a la comunidad, pero la comunidad no ha entrado a la escuela. Y yo algo de eso. O sea, la familia no ha entrado a la escuela. Y eso hay que promover. Hay que crear algún sistema donde mejoremos esa comunicación y ese conocimiento. Gracias. Muchas gracias nuevamente por su intervención. Ministerio de Educación.